Bien, en este domingo vamos a llegar a la cumbre de lo que enseña la epístola a los romanos. Es como si hubiésemos subido una montaña, hemos caminado por las laderas hasta llegar a la cúspide y luego comenzamos a bajar. No significa, por supuesto, que lo que veremos después sea menos interesante. Por supuesto que no. Pero si podríamos decir que el clímax teológico de la epístola a los romanos es lo que vamos a ver hoy, en la primera parte del capítulo 8. Pero antes de tomar los últimos versos del capítulo 7 y continuar con el capítulo 8, vamos a continuar con ese paréntesis que mencioné el domingo pasado respecto a aquellas cosas que debemos evitar para pecar, porque el tema del pecado es un tema muy vasto, pero también importante de tratar. Nos concierne profundamente porque en primer lugar somos pecadores y por lo tanto necesitamos poder agradar a Dios y necesitamos conocer los recursos, pero también necesitamos cierto consejo de Dios para poder evitar el pecado y no ir como corderitos al matadero del pecado. El domingo pasado vimos a tres casos, tres ejemplos, tres errores comunes de muchos cristianos. Y lo curioso del caso es que no se trataba de pecaditos, sino de pecadotes. Y no estábamos hablando de personas comunes y corrientes o cristianitos de a pie, sino de eminentes personajes de la Biblia, grandes personajes de la Biblia. Vimos el caso de David, caso de Salomón, también muy grande, el caso del rey Asa. Recapitulando brevemente, el primer caso del rey David, ¿cuál fue su problema? ¿Qué es lo que lo vulneró para pecar? Porque hay cosas que nos pueden vulnerar, hacerlos más sensibles al pecado o caer más fácilmente. ¿Qué fue? ¿Recuerdan? La soberbia. La soberbia del rey que se creía pues bendecido por Dios, que estaba en el culmen de su gloria. Ya no era perseguido, ahora era un perfecto rey, y cuando ve a una mujer que estaba bañándose, Betsabé, la esposa de Urías Eteo, uno de sus soldados, la codicia y la toma, tiene sexo con ella, incluso queda embarazada, y en fin. Y al final se las ingenia para hacer que Urías desaparezca del mapa, es decir, que muera, y poderse quedar con la mujer. Entonces, ahí vemos la soberbia de David diciendo, yo soy rey, yo hago lo que me da la gana. Y yo le puedo quitar a este pobre hombre su propia esposa, aún teniendo yo varias esposas y concubinas. Podría haberme acalorado viendo eso, pero yo decidí, en lugar de reprimir mi acaloramiento y, desacalorarme con mis esposas, pues simplemente decir, no, yo quiero esa. Eso es lo que es la codicia. Yo quiero eso que le pertenece a otro. Lo quiero para mí, y luego lo ejecuta. Ahora vamos a ver un análisis más pormenorizado de cómo se desarrolla el pecado. Luego vimos el caso de Salomón, el hombre que contemporizaba con el pecado y con el mundo. Había una específica norma que decía, no tomarás mujeres extranjeras. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Coleccionaba mujeres como quien colecciona estampitas, 700 esposas, 300 concubinas. Y al final, ¿qué sucede? Que le pervierten el corazón y el gran sabio se convierte en un hombre idólatra. ¡Qué vergüenza!, ¿no? El epítome de la sabiduría en la Biblia, y se supone en la historia, termina disuelto por una mala actitud, por contemporizar con el pecado, y al final cae. Cayó David, cae Salomón, y vemos a un Asa que era un rey muy celoso de la ley, que confió en Dios y Dios lo liberó de una manera portentosa, pero algo pasa en su vida, no sabemos exactamente qué, la Biblia no lo menciona, pero que el corazón de Asa se amarga con Dios y comienza a pecar. Y eso es algo que también nos sucede a los cristianos. Tú te puedes, quizás, si Dios no te contestó determinada oración, y te puedes resentir con Dios. Sobre todo un creyente inmaduro le puede pasar eso. No tenemos cabida para resentirnos con Dios porque Dios ya lo que ha hecho por nosotros al morir en la cruz y darnos la vida eterna, liberarnos del infierno, es tan grande que
cualquier incomodidad, cualquier dolor que podamos padecer en la vida es absolutamente cero comparado con la bienaventuranza que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, es un absurdo, es algo estúpido. Sin embargo, sucede, pues si somos inmaduros, pues nos va a suceder, y supongo que más de uno, y yo podría decir también, nos ha pasado en nuestra, digamos, juventud espiritual, por decirlo de alguna manera, de que te hayas resentido con Dios. Y al resentirte con Dios como que te vulneras, te haces más propenso a pecar. Y cuando eres más propenso a pecar, ¿qué pasa? Que hay un círculo vicioso, que ya no quieres confiar en Dios, porque ya no quieres orar, porque te sientes culpable, estás como el síndrome de Adán, que se esconde de Dios, pues tú también te quieres esconder de Dios justamente por eso. Entonces es un círculo vicioso, desconfianza en Dios, pecado, pecado, desconfianza en Dios. Son dinámicas que no debemos ingresar. Ahora vamos a ver unas dos más, antes de pasar a la parte final del estudio de los últimos versos del capítulo 7 y principio del capítulo 8. Y es en relación a cuál es esa dinámica del pecado que habla, por ejemplo, está en Santiago 1, del verso 12 al 18. Podemos señalar que el pecado tiene tres fases. La primera es la tentación. Hasta ahí tú no pecas. Tú puedes ser tentado, pero no porque seas tentado es que pecas. Vamos a poner el caso de David y Betsabé. David en la terraza mirando ahí con los ojos desorbitados y a Betsabé. Y David siente deseo, porque es una mujer despampanante y en fin, siente deseo. Pero todavía hay una lucha en la mente. Una entre la realidad moral, entre tu espíritu moral, tu yo espiritual y la mente carnal. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y están en esa batalla. Estás tentado. Pero luego, si te sigues cebando, en lugar de apartarte y retirarte, que es lo que deberías hacer, y te sigues cebando en la visión de eso que quieres pecar, en este ejemplo, por ejemplo, el caso de David y Betsabé, pero puede ser cualquier tipo de pecado, de otra naturaleza totalmente distinta, no tiene que ser necesariamente de este tipo. Cualquier tendencia o inclinación a hacer algo malo, vale. Al principio eres tentado, primera fase. Luego viene la segunda fase, que es la etapa de conspiración. Cuando tú conspiras para pecar, ya decidiste, como en el caso de David, dice, yo quiero que esta mujer sea mía. Ahí la codició. Al codiciarla, ya conspiró. Ahí empezó a pecar. Puede que al final no hubiese tomado a Betsabé. Por A o B motivos, no lo hubiese conseguido. O, por ejemplo, quieres asaltar un banco y te decides, haces todos los planes, pero al final no lo consigues. No puedes. ¿Pecaste o no pecaste? ¿Eres punible penalmente? Sí. ¿Por qué creen que detienen a los terroristas, a los que van a hacer o pretenden hacer terrorismo islámico aquí en España? Porque desde el derecho romano y en el derecho penal de la gran parte de las naciones del mundo, desde el momento en que tú conspiras para delinquir, ya estás delinquiendo, aunque no consigas el delito o la materialización del delito. Cuando Jesús nos dijo a los discípulos, cualquiera que mirare a una mujer y la codiciara en su corazón, adultera con ella. Puede que no, evidentemente no haya consumado ese adulterio, evidentemente, por razones de dificultad, vamos a decirlo, pero el hecho de conspirar, no fíjense de ser tentado, una cosa es ser tentado y otra cosa es que en tu mente tú conspires para obtener eso que deseas. Ahí empieza el pecado, en la fase 2. Y la fase 3, por supuesto, es la ejecución. Es cuando al final lo que conspiraste lo llegas a realizar y pecas. Pero ya pecaste en la segunda fase. En la primera fue la tentación, tenías todavía oportunidad de apartarte. Pero si pasas a la segunda fase, ya pecaste ante Dios. Lo mismo en las leyes penales. Desde el momento en que una persona es descubierta conspirando para delinquir, es punible de ser detenido y encarcelado, de acuerdo a la pena del delito que había pretendido cometer. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 12 en adelante, al 18. Y vamos a ver aquí estas tres fases.
Dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿En qué fase está aquí? La fase 1, tentación. Y aquí habla, bienaventurado el varón que la soporta, la resiste, se aparta. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ven? Ahí empieza ya la fase 2, la conspiración. Tu concupiscencia, tu deseo carnal, o tu cualquier intriga para cometer algún tipo de delito, de pecado, de maldad, empieza a dar vuelta en tu cabeza, en tu mente, y ya conspiras para realizarla, te va trayendo hacia el pecado, ya estás en la fase 2, ya estás pecando, y luego dice el 15, entonces la concupiscencia, esa fase 2, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, la consecuencia de ese pecado, la fase 3, ¿no? Ya la ejecución y su consecuencia, la muerte. Esas son las 3 fases que tiene el pecado. Por eso, ¿dónde tenemos que tratar de tener cuidado? En la fase 1, en cuando somos tentados, y sabernos apartar y sabernos contenerlo. Ahora, vamos a ver más adelante cómo obtener poder de Dios para poder soportarlo. Bien, hay otro aspecto importante en relación a este tema, antes de pasar ya al estudio de Romanos propiamente, es el tema de los límites. ¿A qué me refiero con esto del tema de los límites? Sabemos que hay cosas que la Biblia no dice. Son cosas que algunos creyentes estiman como pecaminosas, otros no las estiman como pecaminosas. Ya van conforme a un criterio personal o a la luz de cada persona. Existen 2 extremos en esta gama de posibilidades. La laxa o liberal, aquella persona que no tiene muchos problemas, hace muchas cosas y no se hace mucho problema al hacerlas, ni se siente mal, y puede que efectivamente no sean pecado en absoluto, pero digamos que se le puede ir un poco la mano, como Salomón. Al final se le escabulle por ahí las reglas y ¡plap! Termina ensartado, ¿no? Y la otra es la rigorista. La rigorista es aquella que se empapela totalmente de normas, de preceptos, de no podrás hacer esto, no esto, lo otro, no podrás manejar esto ahí, no podrás decir esto o hacer esto otro, pensar de esta manera. Y se llena de preceptos que no están en la palabra de Dios, pero que él cree que con esas restricciones va a agradar mejor a Dios. Ese es el rigorista. El rigorista siempre ha existido en toda la historia de la Iglesia. Y seguirán existiendo y siguen existiendo. El gran problema de los rigoristas es que quieren que otros también sean rigoristas como ellos. Ahí está el problema. Si tú eres rigorista y para ti es espiritual dormir en una cama de clavos, y porque sí, eso verdaderamente te es maravilloso, pues no le digas a los demás que duerman en cama de esclavos, de clavos. No puedes tú pedir que los demás tengan tus restricciones. En el mundo del siglo I, el mundo que conocía Pablo, había una iglesia como la iglesia de Corinto, que tendían a ser laxos los corintios. Y por eso Pablo tiene que escribirle a los corintios justamente para reforzar esa laxitud moral que tenían ellos, muy venida de la cultura griega. Y hoy en día también tenemos ese problema como los corintios, porque en el día de hoy también hay, por los medios de comunicación, en las redes sociales, un montón de influencia de pretender de que seamos moralmente laxos. Y muchos creyentes comienzan a ver cosas que la Biblia dice, incluso la Biblia dice con claridad que son malas, y esa laxitud los lleva a verlo como también algo relativo y aceptable. Como el tema gay, por ejemplo, ¿no? Que algunas iglesias ya son gay friendly, o sea, amistosas con lo gay, ¿no? Y ya lo ven y así van apareciendo se van rompiendo muchas barreras.
de la actitud, hasta prácticamente hacer una iglesia y un cristianismo irreconocible. Y por otro lado tenía a los Gálatas y a los colosenses. Los colosenses tenían muchas ideas gnósticas, por eso ellos estaban influidos por esas ideas de duro trato del cuerpo, de humildad, de estoicismo, de ascetismo. Y de ahí han sacado a la Iglesia Católica también muchas ideas, el tema del cilicio, de eso que tienes que ponerte en las piernas una especie de malla con púas, y una serie de cosas para darte dolor, y que eso es bueno y purifica el alma. Por supuesto, Pablo dice, esas cosas no tienen valor alguna contra los deseos de la carne, no sirve para nada. Dice el capítulo 2 de Colosenses. Pueden leerlo y van a ver bastante una exposición muy buena de Pablo sobre eso. Y los Gálatas, que tenían el problema de los judaizantes. Los judíos judaizantes eran aquellos que pretendían defender la vida cristiana como una prolongación de la vida judía. O sea, la normativa y preceptos del judaísmo eran para ellos necesarios para que la persona sea un buen cristiano y sea salvo. O sea, no bastaba Cristo, sino también seguir la ley judía. Y van a Galacia a estorbar las mentes de los Gálatas, a decirles eso, tienen que ustedes seguir todos estos preceptos. Y ese rigorismo del judaísmo lo quieren trasladar a los cristianos de Galacia. Pero al final, ¿qué pasa? Que Pablo les advierte, si os sometéis a preceptos de la gracia, habéis caído. En vano murió Cristo por vosotros. Eso es lo que les contesta Pablo. O sea, no te lleves ni a la laxitud, ten cuidado, ni te lleves al rigorismo. Los dos extremos son malos, hay que tener equilibrio en la vida y hay que saber guardar ese equilibrio. Vamos a ver una norma muy importante en 1 Corintios capítulo 6. Verso 12. Esto nos puede servir de instrumento para medirnos. Fíjense lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no toda conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se dan cuenta lo interesante que dice aquí Pablo? Nos da dos pistas para poder normarnos en aquellas cosas que no están dichas en la Biblia, que tengo que hacerlas o no hacerlas. Entonces, ¿cómo me guío? Pues primero a ver si conviene o no conviene. Si eso que estoy haciendo me edifica espiritualmente o me laxa y me lleva más bien al pecado. O eso me puede dominar. Puede hacer que, por ejemplo, hay personas que no quieren beber alcohol ni siquiera de manera informal, digamos, como la cultura hispana te lo permite. Por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, ni una gota. ¿Por qué lo hacen? Porque efectivamente ellos tienen la cultura de la ebriedad. Ellos toman para volverse ebrios, no simplemente para tomar un vaso de vino a la hora del almuerzo o un vaso de cerveza para una conversación, sino para embriagarse. Entonces, en su cultura es importante que ellos no beban alcohol de ninguna manera, porque en su cultura es un peligro que los puede llevar, no les conviene, hacia el pecado o hacia que sean dominados por eso. Por eso hay ciertas cosas que tenemos que verlas con inteligencia. Es verdad que algunas se corresponden a la cultura de cada nación, pero de acuerdo a eso y a la naturaleza de las personas que viven en esas sociedades, es que algunas cosas efectivamente son convenientes hacerlas o convenientemente no hacerlas. Y por eso en América Latina y Estados Unidos tú evidentemente no le ofrezcas el vaso de vino. Yo soy de América Latina, a mí no hay ningún problema, pero yo conozco a mucha gente de mi país que sí tendrían un gran problema y un gran escrúpulo en un vasito de vino o un vasito de cerveza por ese motivo. Porque su cultura piensan que el alcohol los lleva a la verdad y están en su derecho y hay que respetarlo. Eso vamos a ver en el capítulo 14 y capítulo 5 de Romanos, cómo tratar las ideas y aquellos conceptos de lo que es correcto de otros cristianos. Cómo hay que tratarlo, eso lo vamos a ver en ese momento. Bien, entonces tengamos en claro estas dos instrumentos. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Me puede dominar o no me puede dominar?
Según ello, podemos aceptar ciertas cosas en nuestra vida sin necesidad de pensar que son pecado, o no aceptarlas porque son peligrosas moralmente para nosotros. O sea, eso ya depende de cada persona en su raciocinio propio. Yo no tengo que aquí hablarles de ejemplos porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una cultura y por lo tanto simplemente tiene que saber normarse qué es lo mejor para su vida espiritual. Eso es lo importante. Bien, ahora vamos a volver a Romanos capítulo 7 y continuaremos hasta el 8 y vamos a ver cuál es esa cumbre muy importante de la epístola de los Romanos a la cual tenemos que llegar y que lamentablemente no se llega por una incorrecta interpretación de lo que dice la Escritura en esta parte. Vamos a retroceder un poco, aunque ya lo habíamos leído el domingo pasado, pero vamos a leer a partir del 14 y seguimos en adelante. Dice el 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la queja que cualquier creyente que no sabe lo que vamos a ver ahora ha tenido siendo creyente. No estamos hablando de el Pablo cuando era fariseo, antes de se le apareciera el Señor Jesús. No, él está hablando de su propia experiencia como creyente. Ojo, hay algunos, cuando vemos el capítulo 8 habla de andar, de vivir conforme al Espíritu, que lo vamos a ver ahora, que piensan de que aquí se trata de dos estadios espirituales. Uno de inmadurez espiritual y el otro de superioridad espiritual. Y que, no sé si habrán oído alguna vez decir, algunos creyentes decir, ese fulanito está en el capítulo 7 todavía. Y como diciendo, yo estoy ya en el capítulo 8, ¿no? Ya, qué bien, ¿no? Yo estoy en el 8, viviendo el 8, y el fulanito de ahí está viviendo en el 7 todavía, ¿no? Y le dan una especie de orden cronológico en la vida espiritual de un creyente que no es lo que está diciendo Pablo en lo absoluto. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando habla de ese cuerpo, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Es algo que se veía en la literatura de Virgilio, cuando habla de un rey de Etrusco que tenía por costumbre atar a sus cautivos a un cadáver. Ellos tenían que andar con el cadáver a cuestas. Era algo, pues, una tortura verdaderamente desagradable, asquerosa y horrible, ¿no? Y Pablo aquí nos ilustra con esa crudeza lo que es tener que padecer, que vive en ti una naturaleza poderosa para llevarte al pecado cuando tú no quieres pecar. Y como les decía la vez pasada, yo creo que todo cristiano honesto, y yo me incluyo, ha experimentado esto que está señalando aquí Pablo, más de una vez. Porque es parte de nuestra naturaleza, pero ¿qué es lo que falta? Y ahora, ¿cuál era el meollo del asunto? ¿Por qué es que Lutero, cuando accede al estudio de Romanos, de pronto ve la luz? ¿Por qué Juan Wesley, cuando en un estudio de Romanos, precisamente hecho por los moravos, va a ese estudio y ve la luz?
¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Por qué ve la luz? Porque ellos descubren que su forma de entender la vida cristiana no era la correcta. Ellos pensaban, como en la ley mosaica, que podemos ser aprobados por Dios mientras cumplamos perfectamente toda la ley. Santiago dice, cualquiera que faltare un punto de la ley se hace culpable de todo. O sea que, como ellos se dan cuenta, y cualquier cristiano que está en esa situación se da cuenta de que el pecado se prevalece muchas veces y no puedes hallar esa perfección moral, entonces te llegas a sentir pésimo, te llegas a sentir como efectivamente dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Te vas a sentir miserable. Pero hay algo que trae la vida cristiana, muy importante. El hecho que hayas recibido a Jesús y que hayas nacido de nuevo, te da una nueva dimensión, algo distinto que te evita tener que pasar por ese trance y vivir esa miseria. Vamos a ver qué es. Dice el misterioso pasaje final del verso del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí parece un poco extraño, ¿no? ¿Cómo? ¿Está diciendo que con la mente sirve a Dios y con la carne al pecado? ¿Es que eso es posible? Entonces uno se queda un poco turleco, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Y evidentemente esto muestra de que no está hablando del Pablo fariseo, está hablando del Pablo creyente. Alguien que conoce ya a Dios, pero que aún permanece en él esa naturaleza pecaminosa, que tanto abatía a estos hombres de Dios y que los hacía sentir miserables. Sin embargo, aquí agradece a Jesús. ¿Y por qué lo va a agradecer? Ahora vamos a ver. Empecemos el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno. Y aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué significa eso de conforme a la carne y conforme al Espíritu? Porque si tú empiezas interpretando mal esto, pasaste, Romanos, es como si haber llegado a la cumbre de la montaña con una nube, con niebla. No viste nada, no viste el paisaje y pasaste al otro lado. Te lo perdiste. Lo mejor, te lo perdiste, de Romanos. Hay que entender bien, si esto se trata de una actitud, cuando sigamos leyendo, no vamos a entender lo que nos está diciendo Pablo. Vas a decir, pero algo pasa aquí, ¿no? Voy a leerlo y vamos a ver por qué nos podemos tropezar. Y luego vamos a volver a leerlo a la luz de lo que verdaderamente significa. ¿Ya? Veamos el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendiste algo? Posiblemente no. Vamos a ver. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de Dios en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú lo lees, piensas que conforme al Espíritu es una actitud, y lees esto, hay un montón de problemas. Comienzan las descargas eléctricas a aparecer, tu cerebro comienza a sacar humo porque no encajan muy bien las cosas. Primeramente, hay una parte en que dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo? De pronto está diciendo, ¿esa es una actitud? Está hablando enfáticamente, ustedes, los lectores que les estoy escribiendo, no viven según la carne, conforme a la carne. Si es una actitud, es como si Pablo generalizara y dijera que todos no viven conforme a la carne. ¿Y cómo sabe eso? Pues simplemente porque no es verdad, esa no es la interpretación correcta.
No está hablando de actitudes, está hablando de posicionamiento. Cuando se refiere a conforme a la carne, se refiere a aquellos que aún no han recibido a Cristo, que aún no son salvos, que aún no han nacido de nuevo. A eso se lo está refiriendo. Esos son los que están conforme a la carne, porque para ellos todavía tendrían que vivir según la ley, según la observancia perfecta de la ley. Pero los que viven según el Espíritu, conforme al Espíritu, son aquellos que han sido salvos, y la justicia de Jesús, que sí fue perfecta, Él no tuvo este problema que tiene Pablo, y aquí lo señala. Él sí cumplió perfectamente toda la ley, el único ser humano que pudo cumplir toda la ley. Esa justicia al creyente que recibe a Jesús le es imputada. De tal manera de que él tiene la libertad de que no necesita la perfección moral para poder ser aceptado por Dios, porque eso ya lo pagó Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es bastante grande. Por lo tanto, él dice, puede respirar, gracias le doy a Dios, ¿no? Cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, no significa que él tiene una licencia para seguir pecando, sino que aunque todavía lo pecaminoso existe en su naturaleza, él ya es salvo. Y no depende de su perfección moral para agradar a Dios, porque ya tiene la imputación de la justicia de Jesús en su vida. Por tanto, lo que él puede hacer es seguir a la santificación, sin preocuparse de su imperfección. Él puede descansar, respirar tranquilo, porque ya esa carga, esa roca enorme que tenía que tener, ese cuerpo de muerte, ya fue liberado por Jesús. Él ahora puede seguir adelante. Puede ser que con imperfección moral es verdad, pero ya no tiene que preocuparse de eso, sino más bien de agradar a Dios y santificarse y hacer ese cambio. Vamos a ver ahora otra vez la lectura de los primeros versos del capítulo 8 y vamos a ver a esta luz. Vamos a ver cómo todo es diferente. 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, como la gente que no lo conoce, sino conforme al Espíritu. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús va a vivir conforme al Espíritu. Porque ya está basado en la justificación por medio de la fe en Jesús. Eso ya cambió todo. Luego dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de esa vulnerabilidad y de esa preocupación de saber de que jamás puedo observar la ley perfectamente, que siempre voy a caer y siempre voy a tener el horror de saber que no puedo alcanzar la gracia de Dios, porque por mis propias fuerzas es imposible. Pero al recibir a Jesús vivimos conforme al Espíritu, por lo tanto descansamos en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en su justicia, no en mi justicia. Y ahí es cuando yo empiezo a caminar libre, sin rocas, sin cuerpos de muerte en la espalda. Luego dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no puede hacer, revela el pecado, pero no te da poder contra el pecado, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjense, aunque sin pecado, pero en semejanza de cuerpo de pecado, como nosotros, y a causa del pecado, o sea, para pagar nuestros pecados, condenó al pecado en la carne. Entonces, el que pagó el precio fue Jesús. Yo ya no tengo que vivir desesperado porque no puedo pagar ese precio. Ese precio ya lo pagó Jesús. Tranquilo, descansa. Ahora puedes descansar en Dios, mirar a Él y ir santificándote y perfeccionándote para agradarle cada día más y más, sin preocuparte por tu imperfección moral, por tu natural tendencia todavía mientras estemos en este mundo a pecar. Y como decía el hermano del año pasado, abogado tenemos, como dice en 1 Juan, que es Jesús, ¿no? Y por lo tanto podemos confiar en Él. Si vemos pecado, pues podemos confesar nuestro pecado y abogado tenemos para recibir el perdón de nuestro pecado. Pues bien, ¿qué sigue diciendo? El 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no se podía cumplir, porque éramos débiles, pero por Jesús se pudo cumplir, porque Él sí la pudo cumplir. Que no andamos conforme a la carne, como los incrédulos, sino conforme al Espíritu, como los que han recibido a Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, evidentemente, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, el que ha nacido de nuevo
tiene otra mente diferente hacia lo espiritual, hacia Dios. Como decía también Pablo en 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. Por supuesto, para poder desarrollarnos en esa mente, ¿qué primero tenemos que hacer? Tenemos que conocer su palabra profundamente. Es una parte importante para poder desarrollar esa mente de Cristo y poder saber ser guiados por el Espíritu Santo y no rebeldes al Espíritu Santo, porque si somos rebeldes al Espíritu Santo lo vamos a entristecer y al final nos vamos a más bien oscurecer moralmente. Sería algo contraproducente. Bien, ¿qué más dice? El verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Evidentemente, no pueden sujetarse. Es imposible. Y 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Evidentemente, por mucho que se esfuerce, ese que dice que es muy santito, que es demasiado piadoso, mentira. Ese jamás va a poder agradar a Dios. Sin la sangre de Cristo no puedes agradar a Dios. Sin haber recibido a Jesús es imposible. Solo a través de Él, a la justicia imputada de Jesús en nosotros por nuestra fe en Él, es que podemos ser aceptados por Dios, porque Dios ya no va a ver nuestra imperfección moral, sino va a ver a Jesús. Él ya está intermediando entre nosotros y Dios. Luego continúa 9. Mas vosotros no vivís según la carne, como los incrédulos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este es un verso muy apropiado, por ejemplo, para decírselo a un testigo de Jehová, que ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, no una entidad, no una persona. Pues bien, si no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Y no se trata de una fuerza, sino de una persona, de Dios mismo. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Evidentemente, sí. Vivimos un cuerpo débil, pecaminoso, vulnerable. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, por haber sido justificados. O sea, si bien estamos en un cuerpo débil, que enferma, que muere, estamos totalmente vivos en Cristo. Y cuando vimos en el capítulo 6 que estábamos identificados con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, también vimos que en Efesios nos enseña que estamos con Jesús en los lugares celestiales en este momento. También estamos en el cielo gracias a Jesús, aunque no parezca. En Cristo estamos en los lugares celestiales. Así como nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, también estamos en los lugares celestiales. Es increíble, ¿no?, que personas como nosotros podamos tener ese privilegio gracias a Jesús, porque por nosotros, evidentemente, ni en broma. Bien, ¿qué dice los últimos versos antes de terminar? Dice 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque ya no estamos conforme a la carne, ya estamos creyentes, ya somos hijos de Dios. Porque si hacemos eso, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, hacéis el proceso inverso, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También para los testigos de Jehová, por cierto. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una forma de decir papito, Padre mío. Es una forma coloquial, amorosa de dirigirse a Dios. Eso es Abba Padre. Bien, como estamos de hora, ya se nos fue la hora. El próximo pasaje lo leeré el próximo domingo, que veremos la otra parte del capítulo 8 de Romanos, pero concluimos pues que esa cumbre del Evangelio y también de la Epístola a los Romanos es precisamente la nueva noticia, la novedad de que ya no vas a vivir en tus propios esfuerzos espirituales, porque en eso vas a fracasar miserablemente. Eso no quiere decir Pablo, sino que cuando has recibido a Jesús, ya vives conforme al Espíritu, y no solamente ya no tienes que preocuparte de eso,
sino más bien de agradar a Dios y de santificar tu vida, sino que Dios te va a dar poder. Y eso es lo que vamos a ver también el próximo domingo. Lo iba a ver hoy, pero al final se ha atrasado y lo vamos a ver el próximo domingo. Te va a dar poder contra el pecado y vamos a ver cómo.